Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Todos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: En verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. A partir de la resurrección de Cristo, a partir de la Pascua, la multiplicación de los panes y los peces que hemos escuchado en estos días atrás, al final de la semana pasada, y el discurso del pan de vida que vamos a ir escuchando a lo largo de estos próximos días y que Jesús empieza a introducir con estas palabras que hemos escuchado, van a adquirir un significado completamente nuevo. Ya no son palabras sin un sentido que no se puede entender, ya no son palabras que suenan a un discurso incompleto,
sino que van a adquirir un sentido perfecto, un sentido que nos orienta en una buena dirección. De hecho, la Iglesia nos lo ofrece ahora, en el tiempo de la Pascua, nos lo ofrece a lo largo de este tiempo sacramental por excelencia, que es el tiempo pascual, precisamente para que comprendamos que el pan vivo, que el pan al que Jesús se está refiriendo cuando parte pan y lo da a los suyos, el pan al que apuntaba con ese tipo de signos, era la Eucaristía, Jesús mismo. Este es el pan de la Pascua. Este es el pan de la resurrección, en el que se nos pone en comunicación con la vida que el resucitado ha obtenido en la noche de la Pascua. Este pan no se recibe por las buenas, y esto es lo que hemos encontrado en las lecturas de hoy. Para ello, para recibir este pan es necesario creer en Jesucristo, porque esta es la obra que quiere el Padre. Esa fe, la fe en Jesucristo, no es un simple amén, es una fe vivida en la Iglesia, que es la que nos da el pan de la vida. Y por eso, el sentido de la celebración de la Eucaristía, de que no se nos dé sin más el pan vivo, sino que se nos dé en un marco de una gran celebración, es introducirnos en que los sacramentos son sacramentos de la Iglesia que tienen su sentido en un marco eclesial. No vengo por libre, no como por libre, no vivo por libre, sino con Jesucristo y en la Iglesia. Y es que no todo es tan sencillo como decir que yo creo en Jesús. No todo es tan sencillo como afirmar que yo tengo fe en Dios. Esta afirmación tiene un contenido y también un desarrollo que vemos claramente en las lecturas que acabamos de escuchar. Hay multitud de formas de escuchar a Jesús. Hay multitud de formas de conocer a Jesús. Hay multitud de formas de relacionarse con Jesús. Pero estas quedan reducidas en la lectura que hemos escuchado básicamente a dos. La primera es la que Jesús dice a aquellos que le han escuchado. Les dice: vosotros me buscáis porque os saciasteis, porque comisteis pan en el monte hasta quedar saciados. En ese tipo de relación con Jesús, lo primero será siempre el beneficio particular, el beneficio inmediato que yo voy buscando. Creo en Jesús para que me dé tal cosa, o para que haga para mí tal otra cosa. Esto nos lleva a un estado de nervios constante, sin control, podríamos decir, porque viviríamos una fe condenada al fracaso, condenada a la decepción, pues las cosas no son, ni Dios es, para que todo salga según nuestra voluntad. Esa fe condenada a la decepción es la que nos puede conducir al abandono en muchos momentos. La otra forma de relacionarnos con Jesús que encontramos también en el Evangelio de hoy es la que él decía al final: que creáis en aquel que el Padre ha enviado. Esteban, del que hemos escuchado en la primera lectura, es el camino, nos muestra el camino de cómo llevar bien esa relación con Jesús. El interés se pone en la verdad, el interés se pone en el seguimiento de Jesús. El interés por la verdad alcanzará así a mi forma de vivir la religión, que será siempre una peregrinación, una conversión constante. Afectará a mi relación con Dios y también a mi propia persona, a cómo yo soy y me comprendo, y comprendo que voy cambiando en cada momento de mi vida. Porque el destino de esa relación es Jesús. Esteban será acusado de las mismas cosas de las que fue acusado el Señor. Este ha hablado del templo, de que el templo caerá, de que será levantado de nuevo, con una falsa acusación
Esteban será acusado y padecerá, lo vamos a escuchar en esta semana, la misma muerte que el Señor. La muerte confesando la fe en Dios, la muerte reconociendo su vínculo con Cristo. Ni éxito, ni aplauso, ni beneficio particular, ni nada inmediato que se le parezca. Eso sí, la vida eterna. Eso sí, la participación en el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Porque al final, creer en Jesús, lo que él pedía, creer en Jesús supone esto: querer vivir todas las circunstancias que yo me encuentre en la vida, las que tengo preparadas y las que me vengan de repente, como parte de una dinámica de muerte y resurrección, en comunión con Cristo, en la vida de la Iglesia. Comprendida en esa unidad las circunstancias de la vida, uno ciertamente puede confesar que cree en Jesús. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esa verdadera fe, una fe que no es de palabra, sino que se realiza en todos los momentos de nuestra existencia, siempre en un proceso de purificación, en un proceso de mejora, en un proceso cada vez más sutil de ir encontrando qué es lo que quiere Dios para nosotros y cuál es la forma de negarnos a nosotros mismos que Él nos ofrece. Así, también descubriremos la verdad sobre la Eucaristía y seremos más conscientes cada vez, saboreando cada día más, que lo que recibimos aquí es la vida eterna.